Autobiografía de Ana Catalina Emmerich. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos, ayudándonos también a nosotros con tu donativo para que podamos seguir realizando esta hermosa labor, comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en pantalla y que también encontrarás en la caja de descripción. No olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Punto 21. Circunstancias en que recibió los estigmas. Interrogada por el padre Overberg acerca de las circunstancias en que recibió los estigmas, declaró lo siguiente: 4 años antes de la supresión del convento, hice una visita a Coesfeld para ver a mis padres. Mientras me encontraba allí, una vez estuve en oración durante un par de horas detrás del altar que está bajo la cruz puesta delante de la iglesia de San Lamberto. Sentí gran turbación por el estado de nuestro convento y había rezado para que tanto yo como mis hermanas pudiésemos conocer nuestras faltas y hubiese paz firme entre todas nosotras. Había rogado a Jesús que me hiciese sentir todos sus dolores. Creía tener una fiebre continua y que de ella venían los dolores que experimentaba. A menudo me venía el pensamiento de que esto proviniese por haber sido oída mi oración, pero deseché este pensamiento cada vez que se presentaba, por no creerme digna de gracia semejante. A veces no podía caminar a causa de los dolores en los pies. Las manos me dolían de tal manera que no podía comenzar ningún trabajo, como cavar, y el dedo del medio de las manos no lo podía doblar y en ocasiones lo tenía como enteramente perdido. Después de estos dolores, cierta vez en el convento rogué con fervor que tanto yo como mis hermanas conociésemos bien nuestras faltas, para que renaciese la paz y cesasen mis sufrimientos. Me fue respondido: tus padecimientos no serán disminuidos, te basta la gracia de Dios, no morirá ninguna de tus hermanas antes de haber conocido sus faltas. Por esta respuesta, cuando me sobrevinieron las señales externas, pensé entre mí que solo serían visibles para mis hermanas y me sometí fácilmente. Pero grande fue mi espanto cuando supe que estas señales debían ser también visibles para los del mundo. Respecto a las llagas del pecho, dijo: desde mi niñez he pedido frecuentemente al Señor que me imprimiese su cruz en el corazón, para no olvidar jamás sus sufrimientos, pero nunca pensé en algún signo externo. Preguntada por qué se cubría los estigmas de las manos, contestó: no puedo yo misma ver estos signos descubiertos porque son causa de que se estime a mi persona como dotada de gracias especiales, de las cuales no soy digna. Se me hace muy duro tener que mostrar estos signos, pero tanto más duro se me hace cuando veo que lo desean no por amor a Dios, sino para charlar sobre lo visto. No pido al Señor verme libre de los dolores corporales, Dios me los dejará siempre, pero ¿para qué mirar y examinar? El mismo Señor Jesucristo no logró contentar a todos para que creyeran y se convirtieran. Otros muestran demasiada compasión por mí. Oh, preferiría que rogaran por mí para que me sometiera humildemente a lo que Dios dispone por medio de la autoridad eclesiástica, sin que yo pierda la divina gracia. Dios guía a cada persona por un camino especial. ¿Qué importa que nosotros, llegando al cielo, lo hayamos hecho por un camino o por otro? Oh, si pudiésemos hacer solamente lo que Dios nos pide a cada uno según nuestro propio estado. Punto 22. Revela al deán Renzin algunas gracias del Señor. A ciertas preguntas que formuló el deán Renzin después de narrar los sufrimientos de Santa Verónica, Ana Catalina contestó: no he tenido que sufrir tanto. Con todo, la disposición de la autoridad eclesiástica de que se intentase curar las llagas fue muy dura, porque me causó muchos dolores. Los dolores de la corona de espinas en torno de la cabeza los he probado antes de mi ingreso en el convento y precisamente por primera vez en la iglesia de los jesuitas de Coesfeld. Viendo la sangre de sus estigmas, cuando el deán expresó su maravilla, añadió: sí, es verdad, Dios me ha concedido gracias que yo no he merecido. Yo hubiese deseado que Él encubriese estas gracias a los ojos de los hombres, porque temo que me estimen por mejor de lo que soy en realidad. El Señor me preguntó la noche pasada:
¿Quieres venir presto junto a mí o sufrir aún mucho tiempo por mi amor? A esto respondí: si tú lo quieres, prefiero sufrir aún más, con tal que me des la gracia de que sufra como tú lo deseas. Dios me ha prometido esta gracia y ahora me encuentro muy contenta. El Señor me ha hecho notar que durante mi vida monástica había incurrido en muchas faltas contra la perfección, a la cual estaba llamada por mis votos. Me he arrepentido de nuevo de estas faltas y he obtenido de Dios la seguridad de que no había perdido por estas faltas su divina gracia, porque me había humillado delante de Él y de los hombres. Se me ha recordado también que durante mi vida en el monasterio, cuando era desconocida y malinterpretada por mis hermanas, yo perseverantemente rogaba al Señor se dignase hacer conocer la falta en que incurrían contra la caridad respecto de mi persona. Muy a menudo, especialmente en los últimos días del verano pasado, se me ha dado a entender durante aquellas oraciones que las hermanas llegarían a reconocer sus faltas antes de mi muerte. Ahora ellas han entrado en sí mismas después que el Señor me ha dado estas señales tan extraordinarias. Y esto es para mí motivo de un gozo tal, que aun en medio de las graves molestias ocasionadas por estas señales exteriores, doy gracias al Señor por todas ellas. Preguntada respecto de la llaga que Jesús tenía en los hombros, respondió: sí, ciertamente el Señor tuvo una dolorosísima llaga en la espalda que le produjo la conducción de la cruz. Yo no tengo esta herida, pero he sentido mucho tiempo los dolores de ella sobre mis hombros. Desde mi infancia he honrado y venerado esta herida de los hombros y he entendido que este recuerdo es sumamente grato al Señor. Estando todavía en el monasterio, Él me reveló que había tenido esa herida, en la cual tampoco se piensa, y que le había ocasionado gravísimos dolores. Me dijo que le era tan agradable que se honrase esa llaga como le hubiese sido grato que alguien, en el camino del Calvario, le hubiese aliviado de la cruz, llevándola hasta la cumbre del monte. Desde pequeña y de 6 a 7 años yo acostumbraba, cuando me encontraba sola y pensaba en los sufrimientos del Señor, a ponerme sobre los hombros un pedazo de leño pesado o algún otro peso que apenas podía arrastrar por el suelo. El deán Renzin le dijo palabras de compasión por los dolores que sufría en la espalda al no poder cambiar de posición. Estos dolores los tengo por nada comparados con los que siento constantemente en las otras llagas. A pesar de esto, quisiera sufrir todos los dolores posibles en el cuerpo, siempre que el Señor se dignase consolarme interiormente con su gracia. En vez de estos consuelos, siento ahora una amargura muy grande en el alma. Esto se me vuelve muy duro, pero que se haga la voluntad de Dios. Siento que los dolores se me suben desde las plantas de los pies hasta el pecho y todas estas llagas me parece que están entre sí en tanta relación que los dolores de una herida se sienten también en las demás. Pero mi sufrimiento me ha traído gozo. Cuando tengo que padecer algo, me alegro y doy gracias a Dios de no estar ociosa en el lecho. Una vez que sentía un agudo dolor de cabeza, dijo: mi sufrimiento no me será tan gravoso porque el Señor lo ha mitigado con consuelos que no merezco. Cuando estaba en el monasterio no merecía estos consuelos, porque allí a menudo me lamentaba de la conducta de mis hermanas y he fantaseado mucho acerca de la manera como ellas se debían portar, y demasiado poco me he preocupado de cómo yo misma debía haberme portado. Era ingratitud e imperfección a un tiempo. Ahora estoy contenta de que Dios me haga sufrir. Si supiese que con mis sufrimientos puedo contribuir en algo a su honor y a la conversión de los pecadores, quisiera sufrir con gusto más, y todavía por más tiempo. Solo pido que Dios me conceda paciencia. Cuando se le habló de un traslado a Darfel para nuevas visitas médicas, dijo: estoy convencida, en conciencia, no poder ir más allá en esto de recibir visitas y mostrar los estigmas. Este aviso me fue dado en espíritu. Yo estaba hincada en una hermosa capilla, delante de una imagen de María con el niño Jesús, y rogaba a la Madre de Dios. Ella vino hacia mí, me abrazó y me dijo: hija, está atenta y no vayas más allá. Aleja de ti las visitas y custodia tu humildad. Punto 23. Salva de un peligro a su confesor. He aquí lo que Ana Catalina relató un día al abate Lambert.
Me encontraba rodeada de muchas personas sobre el camino que conduce a la Jerusalén celestial y tenía que llevar un peso tan grande que apenas podía ir delante. Me detuve algún tiempo para descansar bajo la imagen del Redentor crucificado y vi en torno de esta cruz esparcidas infinidad de cruces pequeñas, formadas por hilos de paja o ramitas delgadas. Mientras, llena de admiración, pensaba lo que significaban esas cruces, mi guía me dijo: estas son las crucecitas que tú debías haber llevado en el convento, que eran bien ligeras. Ahora se te ha impuesto una pesada sobre los hombros, y bien llévala. De pronto la numerosa comitiva se esparció a uno y otro lado, y allí se encontraba mi confesor, que se había colocado detrás de una mata y estaba espiando a una liebre. Le rogué que no hiciera eso, sino más bien que me acompañara más adelante en mi penosa senda, pero él no quiso seguirme y tuve que hacer mi camino sola, oprimida por el grave peso. Entonces me vino el escrúpulo pensando que era de mi parte poco noble y amistoso dejar a mi confesor entretenido en cosa semejante, mientras debía por el contrario rogarle y aún violentarle a que caminara y me siguiera hacia una meta tan magnífica. Volví atrás y lo encontré dormido, y vi, con terror, que bestias feroces estaban en torno suyo dispuestas a devorarle. A fuerza de ruegos lo desperté con violencia, teniendo casi que arrastrarlo conmigo, con lo que se me aumentó el peso que ya tenía sobre mí. Al fin esto me resultó de gran provecho, puesto que pronto llegamos a un estanque ancho y profundo a través del cual solo se podía pasar por un estrecho sendero. Aquí yo hubiese caído con mi pesada carga si el buen padre no me hubiese ayudado. Al fin llegamos felizmente a la meta. Punto 24. Ve la muerte de la Virgen. En una ocasión dijo al padre Limber: he visto a la Madre de Dios cuando moría, rodeada de los apóstoles y de sus parientes. He visto por mucho tiempo esta visión. Luego la pieza y todo lo que allí dentro había me fue puesto sobre la palma de la mano. Esto me ocasionó un gozo indecible, pero me admiraba grandemente de que pudiese tener en la palma de la mano una casa y lo que dentro había. Me fue dicho interiormente que eso era pura virtud y que la virtud es más ligera que una pluma. Durante esa noche pasada también he tenido visiones de la muerte de la Virgen. Yo estaba en viaje a Jerusalén y mientras tanto me encontraba en un estado muy particular. Yacía con los ojos abiertos, ni durmiendo ni soñando, y veía todos los objetos de mi pieza sin que esto me estorbase en el viaje y en las impresiones que recibía durante el camino recorrido. Punto 25. Diversas declaraciones hechas al doctor Guillermo Wessener. Estando turbada, declaró la razón al doctor Wessener diciéndole: temía sentir disminuir mi absoluta confianza en Dios, mi único sostén. Debiendo yacer en este lecho sin ayuda humana o remedio, todo me conturba. Otras veces sentía una confianza tan grande en Dios que no me angustiaba por ningún sufrimiento, aunque fuese muy grande, pero ahora me siento turbada ante el proyecto de mi confesor de buscar otro alojamiento, porque lo estimo sobre todos los demás a causa de su saludable severidad. Confiemos en Dios y mantengámonos firme en nuestra santa fe. ¿Hay acaso alguna cosa más consoladora en esta tierra? ¿Qué otra religión o filosofía podía reemplazarla? Más que a todos compadezco a los judíos. Ellos son peores que los más ciegos paganos. Su religión ya no es más que una fábula poética de sus rabinos, y la maldición de Dios pesa sobre ellos. Cuán infinitamente bueno es el Señor con nosotros, con venirnos al encuentro a medio camino de nuestra buena voluntad, y con hacer depender la más rica participación de su gracia de nuestro simple deseo. Sí, aún un pagano, un hombre que no tiene ningún conocimiento de nuestra santa fe, puede salvarse, cuando con firme convicción y voluntad de servir a Dios como a Altísimo Señor y Creador de todas las cosas, sigue aquella luz divina que está infundida en nuestra naturaleza y practica la justicia y la caridad con el prójimo. Como le dijera el doctor Wessener que le parecía incomprensible que pasara tanto tiempo en oración, contestó: piense un poco si no es posible que alguien se sumerja de tal manera en la lectura de un libro agradable, que olvide hasta las cosas que le rodean.
Si esto es posible, ¿cómo no se perderá del todo y olvidará todo aquel que se entretiene con Dios mismo, que es la primera fuente de toda la belleza? Empezad una vez con verdadera humildad esta adoración de Dios, y veréis cómo os sucederá también todo lo demás. La plegaria más acepta a Dios es la que se hace por el prójimo, especialmente por las almas del purgatorio. Rogad por ellas y estad seguro que habréis puesto vuestra oración a buen interés. En cuanto a mí, yo me ofrezco al Señor y digo: Señor, haced de mí lo que queráis. Con esto estoy plenamente segura, puesto que Dios, óptimo Padre, no puede hacerme sino todo el bien deseable. Las pobres almas sufren penas indeciblemente grandes en el purgatorio. La diferencia entre las penas del purgatorio y las del infierno reside en esto, en que en el infierno reina solo la desesperación y en el purgatorio reina la esperanza de la redención. El mayor tormento de los condenados consiste en la ira de Dios. Del enojo de Dios se puede tener idea si se representa el terror de un hombre a punto de caer en manos de un furioso enemigo, de cuyas manos no podrá ya librarse. Hablando del destino del hombre, Ana Catalina dijo: ¿Sabéis por qué Dios ha creado al hombre? Lo ha creado para su gloria y para felicidad del hombre. Por la caída de los ángeles, decidió crear a los hombres para llenar las legiones de los ángeles caídos. Cuando el número de los ángeles caídos se haya completado con hombres justos, será el fin del mundo. Hablando de la limosna, se expresó así: Vos debéis emplear vuestras fuerzas y vuestras sustancias en favor y beneficio de los enfermos, de tal modo que vuestra propia familia no tenga daño. No uno solo, sino muchos tienen derecho de pedir vuestros cuidados. Los pobres deben tratar de ganarse méritos por causa de su pobreza, porque la fe nos enseña que la pobreza es un estado digno de envidia, puesto que el mismo Hijo de Dios eligió para sí ese estado y ha conferido a los pobres el primer lugar en el reino de los cielos. Respecto de la conversación acerca de Dios, dijo: Me sucede siempre lo mismo. Por más débil que esté, me siento siempre fortalecida y confortada con toda conversación que mire a Dios y a nuestra santa fe. En cambio, el hablar de cosas del mundo me abate y me debilita más. Sobre la obediencia se expresó así: Es verdad que esta medicina me repugna de modo particular. He sufrido ya mucho por causa de ella y me ha ocasionado mucho mal. Con todo, debo tomarla por obediencia a mi confesor, el cual, sin embargo, ha visto en qué debilidad me quedo por tomar esta medicina. Punto 26. Visión compleja de todas las tribulaciones de su vida. Fue una visión que me pareció contenía la representación de todas las penas y sufrimientos de mi vida entera, todo lo que personas conocidas por mí han hecho o han dejado de hacer respecto de mi misión durante todo el curso de mi vida hasta el presente, me ha sido puesto ante la vista en imágenes. Eran cosas tales que al principio no quería ni pensar para que no me causaran tentaciones de aversión o de malevolencia hacia algunas personas. Así también, en la noche pasada, tuve que luchar contra estas imágenes y me he defendido hasta el extremo cansancio, pero he oído con consuelo que he combatido bien. Esos cuadros se me presentaban en diversas formas, a veces un acontecimiento como presente, otras veces veía personas que entre sí conversaban y obraban. En ocasiones imaginaba el cuadro como después de haber oído una narración. Me fue mostrado todo lo que he perdido por causa de estas cosas, así en la vida física como en la actividad espiritual. He visto el mucho mal que me han hecho ocultamente varias personas, cosa que había ignorado absolutamente. Todo lo que yo había apenas sospechado, ahora lo veía claramente, en su completa concatenación. Esta ha sido para mí una verdadera lucha, porque tenía que soportar por segunda vez las más duras pruebas de la vida, la perversidad y la falsedad de los hombres, y debía no solamente no sucumbir a la tentación de malevolencia hacia ciertas personas, sino usar mayor caridad con mis peores enemigos. Estos cuadros comenzaron con mi estado religioso, precisamente con la oposición de mis padres a mi entrada en el monasterio. Ellos me han ejercitado en la paciencia y han regulado y dispuesto todo con absoluta discreción.
Las monjas me han ocasionado muchos sufrimientos. He visto su perversidad y cómo primeramente me maltrataban. Cuando luego mis particulares circunstancias se hicieron públicas, me honraban con exageración para volver luego a las charlas y chismes. Mucho me hicieron sufrir porque mucho yo las amaba. He visto al médico del convento y sus remedios y cuánto daño me han ocasionado. He visto el segundo médico y cómo sus remedios me han arruinado el pecho y puesto al extremo. He visto mi pecho como si estuviese vacío y exhausto, de modo que sin un cuidador mayor hubiera debido sucumbir. Habría sanado de todas mis enfermedades sin medicina alguna si los medios saludables de la Iglesia hubiesen sido regularmente empleados en mí. He visto la sinrazón con la cual he sido puesta tantas veces a la vista del público, mirando solo mis heridas y no las otras cosas que las acompañaban. He visto cómo fui obligada a estar de muestra y a servir de espectáculo. Por esto fui impedida de hacer mucho bien y no he aprovechado nada a otros. Hubiera podido ser mucho más útil si me hubiesen dejado en paz y tranquilidad. He visto todas mis súplicas y pedidos sobre esto. Yo no pedía por impulso propio, sino por aviso interno. He visto cómo todo esto fue en vano, y cómo contra mi propia y segura convicción he debido servir de espectáculo para el mundo y obedecer cosas verdaderamente vergonzosas. Y mientras con el corazón oprimido hacia esto, por sola obediencia se me reprendía con desfachatez y temeridad, sin ser defendida por aquellos que me obligaban a mostrar abiertamente las señales externas de mis llagas. Punto 27. Manifiesta su pensamiento ante el proyecto de ser trasladada a Münster. Como quisieran conducirla a Münster para someterla a nuevos exámenes, privados y públicos, Ana Catalina resistió a ellos exponiendo sus razones. El señor Oberberg permite que otros abusen de su gran bondad. Quiere sacrificarme para probar, como me lo dijo otras veces, a algunas buenas personas que los fenómenos que aparecen en mí no son mentidos ni artificiales. Pero, ¿cómo estas personas, que son sus penitentes, pueden concebir desconfianza alguna cuando él, siendo un dignísimo sacerdote, les asegura los hechos y después que él se ha asegurado de los hechos y puede en todo momento procurarse nuevas pruebas? ¿Podrían estas personas encontrar un testimonio más irrecusable y más valioso? Si 5.000 personas no creen a 10 hombres rectos y justos que dan testimonio de la verdad, tampoco 20 millones creerán en algunos centenares de personas. Como insistiese el doctor Wessener en que se trataba de salvar algunas almas, Ana Catalina añadió: seguramente haría el sacrificio por la salud de una sola alma, pero ¿cómo podría yo saber que esto sucederá en virtud de un cambio de domicilio si no fuera por la voz íntima del Espíritu que hasta ahora siempre me ha guiado y ahora nada me ordena? Al contrario, siento que mi espíritu se revela a esta idea de cambio. Sobre esto podría añadir mucho más, pero no es llegado el tiempo. Si ahora, contrariando mi interna voz, emprendiera este viaje y muriese en el camino, ¿no sería esto contrario al bien de mi alma y a los designios que Dios tiene sobre mí? ¿Quién podría decir que este no sería mi caso si no es por la voz que suele hablar en mi interior? Digo pues que si mi juez interno me dijese que parta, partiría al instante. El señor Oberberg me dice que debiera hacerlo para dar gusto al buen médico Drüffel, ya que su honor es atacado públicamente por causa mía. Muy de buena gana haría todo por el honor de este médico y por todos los que por causa mía fueron juzgados injustamente, aunque hubiese yo deseado que él no imprimiese la historia de mis enfermedades. Cuántas veces le he rogado también a él que no permitiese que fuera impresa cosa alguna de mí durante mi vida. ¿Y por qué razón debo sacrificar mi vida y aún más por salvar en un hombre un poco de honor terreno? ¿Dónde estaría aquí la humildad cristiana? Además, el mayor número nunca sería convencido, porque la pereza, la avaricia, la desconfianza, el amor propio, la incredulidad y el temor de tener que admitir la creencia en cosas de mayor importancia hacen que la muchedumbre sea ciega aún para las verdades claras como el sol.
Si tanta importancia se da a la confirmación irrecusable de las circunstancias en las cuales me encuentro, aquellos que gozan de buena salud pueden venir aquí sin peligro alguno. Yo, por otra parte, no puedo ir a ellos sin evidente peligro. Me someto a todas las pruebas y exámenes que no repugnan a mi conciencia. Si muchos desean convencerse, pueden hacer como otros que ya están convencidos. Pueden sentarse aquí junto a mi lecho y observarme y vigilarme. No puedo ahorrar a los curiosos la incomodidad y el dinero, con daño de mi conciencia. Quien puede viajar, que venga aquí. Si yo quisiese ir a ellos, sería temeridad, vanidad y cosa peor, puesto que según toda seguridad no podría hacer el mínimo viaje sin evidente peligro. No puedo ponerme a disposición de todo curioso. Envíen hombres de juicio que gocen de la estima del público, y me someteré a todas las prescripciones que no traigan daño a mi alma. Por lo demás, no pido cosa alguna a nadie, no aparento ser nada grande. Soy una pobre pecadora y no deseo más que olvido de los hombres y estar en paz, que pueda rogar y sufrir por mis pecados y, si es posible, también por el bien de mi prójimo. El vicario general ha vuelto recientemente de Roma. ¿No habrá dicho alguna palabra de mí al Santo Padre? Él me deja ahora en paz. Sean dadas gracias a Dios. Oh, estad tranquilos vosotros, buenos creyentes, que el Señor ciertamente manifestará sus obras. Si todo esto viene de Dios, quedará y se mantendrá, y si es obra de los hombres, caerá y será destruido. En otra ocasión declaró al doctor Wessener: es cierto que no es solo por mí misma que estoy aquí padeciendo. Usted no debe publicar nada respecto de mí antes de mi muerte. Lo que tengo, no lo tengo para mí ni como cosa mía. Soy solamente un instrumento en las manos de Dios. Como ahora puedo trasladar mi pequeño crucifijo de un lado a otro, así debo someterme y agradar en todo a lo que Dios quiere hacer de mí. Y esto lo hago con alegría. Sé perfectamente por qué estoy aquí sufriendo. Y aún en la noche pasada me fue enseñado esto. Siempre he pedido como gracia especial el poder sufrir y, si fuese posible, expiar por aquellos que por error o debilidad se encontrasen en senderos equivocados. Como esta ciudad y el convento que aquí existía me han recibido a mí, pobre campesina, después que muchos otros me habían rechazado, así me he ofrecido especialmente en sacrificio por esta ciudad. He tenido el consuelo de que Dios recibiese mi plegaria, y he alejado ya más de un mal de este lugar, y espero poder ayudar todavía mucho más en adelante. Punto 28. La bendición del sacerdote alivia sus dolores. He orado fervorosamente para que Dios me perdone si por ventura he pedido alguna pena superior a mis fuerzas, pero que se cumpla en mí su divina voluntad. El Señor se compadezca de mí por la sangre de su Hijo y me dé su gracia para que yo pueda hacer algún bien en el mundo. Cuando solo se me daba esta respuesta, es preciso que se consuma el fuego que has puesto sobre ti. Ya no tenía esperanza alguna, al punto que me veía en un estado muy peligroso y encomendaba a Dios todo lo mío, que tenía que dejar en desorden. Cuando el párroco ponía sobre mí sus manos y hacía oración, me parecía sentirme penetrada de una dulce corriente luminosa, y cuando me dormía, me veía como un niño a quien mecen en su cuna. También me parecía que una luz reposaba sobre mí y que cuando el sacerdote apartaba la mano, la luz se retiraba de mí. Yo sentía consuelo y recobraba la esperanza. He aquí lo que pueden la mano y la oración del sacerdote. Esta noche he padecido espantosos dolores en todo el cuerpo y sed abrasadora, pero no me he atrevido ni me atrevo aún a beber. Por último perdí el conocimiento y hoy por la mañana creía morirme, pues toda la noche la había pasado como en agonía. Quise decir en mi interior: Jesús, María, José, pero ni siquiera eso podía decir. Entonces conocí y experimenté que el hombre no puede nada, que no puede pensar en Dios si Dios no le ayuda con su gracia, y que el simple deseo de pensar en Él es también una gracia de Dios. Supe que vino el padre Niesing, pero yo no podía mover ningún miembro ni hablar. Sabía que traía consigo un libro y conocí con esperanza que iba a rezar por mí. Cuando él comenzó a rezar, su compasión penetró en mi alma como calor y volví en mí, y pude decir con profunda devoción los nombres de Jesús, María y José, y la vida me fue restituida como un don de la bendición sacerdotal.
Punto 29. Reconoce las reliquias que lleva el capellán Niesing. No dejaba de admirarme que no se quemara y casi me parecía cosa de risa que recorriera todo el camino sin ver lo que llevaba, ya que el relicario arrojaba llamas de colores como el arco iris. Al principio solo veía el resplandor, pero cuando se acercó Niesing percibí el relicario. El que lo llevaba pasó delante de mi habitación y atravesó la ciudad. Esto no lo podía yo comprender. Casi estaba turbada pensando que llevaría las reliquias a otra casa. Estas reliquias me dieron mucho que pensar. Conocí que algunas de ellas eran muy antiguas, otras no tanto. Habían sido sacadas de su lugar en tiempo de los anabaptistas. Punto 30. Milagrosamente recibe una imagen de la Virgen. Una noche, mientras estaba rezando a la Virgen arrodillada delante de la mesita de mi celda, vi una mujer resplandeciente pasar a través de la puerta cerrada, avanzar hasta el lado menor de la mesa e hincarse como para rezar. Tuve un momento de temor, pero a pesar de todo permanecí tranquilamente en oración. Entonces la aparición arrodillada puso delante de mí una pequeña imagen en escultura de la Madre de Dios, alta como una mano, de blancura deslumbrante. Después ella dejó posar su mano abierta sobre la mesa por algunos momentos, por detrás de la imagen. Yo me retiré un poco atrás por timidez y la mano acercó a mí la pequeña imagen, a la que yo rendí homenaje en mi interior. La aparición se desvaneció, pero la imagen quedó. Representa una madre de pie, teniendo al niño en sus brazos. Es ella de una belleza admirable y parece de marfil. La he llevado mucho tiempo conmigo con grande respeto. Más tarde, por una inspiración interior, la he donado a un sacerdote extranjero, a quien le fue retirada la imagen en la hora de la muerte. Continuará. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.